esta mañana. Vamos a saltar ahora a otro ámbito vital que cada vez está cobrando mayor relevancia y que es precisamente por un motivo que está íntimamente ligado con todo esto, ¿no? Que son los datos y esa ingente gestión de los datos que tenemos que hacer constantemente y que se siguen generando. Según algunas previsiones, en el mundo se van a almacenar más de 200 zettabytes de datos en 2025, que esto es algo que no podemos ni llegar a imaginar, la cantidad de información. Todas las empresas que estáis aquí, todos los profesionales lo sabéis de sobra, que es un recurso muy valioso y también es un reto muy grande. Hay que gestionarlo, asegurarlo de manera adecuada, protegerlo. Y vamos a conocer ahora esa visión sobre el gobierno del dato en este panel que va a abordar este tema que es tan apasionante. Lo modera Juan Tárrega. Juan es experto en ciberseguridad y privacidad con 10 años de experiencia. Actualmente, Juan, Head Manager del Departamento de GRC y CISO de Audea. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros moderando este panel, porque además de la gestión de personas y coordinación de proyectos, tiene experiencia en gestión de oficinas de seguridad, en proyectos de consultoría, de certificaciones ISO y también del NS, del Esquema Nacional de Seguridad. Experto en auditorías y formador en todas estas áreas que conoce perfectamente. Así que te voy a ceder el testigo y todo tuyo, por favor, que disfrutéis de esta mesa redonda. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias, Mónica. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica, por la presentación y bienvenidos a la siguiente mesa que vamos a moderar sobre nuestro amigo el dato, ¿vale? Cómo se gobierna. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a los siguientes ponentes. Está María del Carmen Aguilar Carneros, experta en ciberseguridad y privacidad con más de 15 años de experiencia, actualmente encargada de la Gerencia de Gestión de Identidad y Cumplimiento en la Dirección de Seguridad de la Información de Ferrovial y pertenece, entre otros aspectos, a la Junta de Women for Cybersecurity Spain, al Comité de Protección de Datos de Ferrovial y al Comité Operativo Data Privacy del ISM Forum. Ha liderado diversas iniciativas y proyectos vinculados al Gobierno, privacidad, riesgos, cumplimiento, auditoría y concienciación en materia de seguridad de la información y es ingeniera informática e ingeniera técnico en informática de gestión por la Universidad Carlos III de Madrid. Entre otros aspectos, contiene las certificaciones CISA y CISM, además de cursos y certificaciones de ITIL, Lead Auditor, de la 27001, etcétera, etcétera. Nuestro siguiente ponente es Antonio Fernández del Castillo Olivares. Antonio tiene un máster en Ingeniería Industrial con especialización en análisis y predicción de series temporales. En su experiencia laboral ha estado ligado siempre al ámbito de la consultoría de TI, con proyectos en empresas del IBEX 35 o de ámbito internacional relativos a la calidad y auditoría de desarrollo software, control de los costes en el desarrollo software y desarrollo e implantación de sistemas de almacenamiento, entre otros. Actualmente trabaja en el Departamento de Innovación de Savills España para el desarrollo de soluciones de Business Intelligence, desde la extracción y almacenamiento de los datos hasta la explotación en las diferentes áreas. Y por último, tenemos a José Antonio Martínez Palomo, profesional de la auditoría con más de 20 años de experiencia ejecutando trabajos en el entorno tecnológico, tales como la gestión de identidades y control de accesos, la continuidad, la privacidad, la seguridad de la información, etc. José Antonio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especializado en Auditoría y Financiación, posgrado en Derecho Digital y Ciberseguridad y, entre otras, tiene la certificación CISA y el Lead Auditor de 27001. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Pues bien, vamos a empezar con nuestro debate, el gobierno del dato. ¿Qué es el gobierno del dato? ¿Qué opináis? ¿Qué creéis que es el gobierno del dato? ¿O qué consideráis vosotros que es el gobierno del dato? Pues buenas tardes o buenos días a todos, ahí estamos. Gracias en primer lugar a ISACA por la invitación, por darnos esta oportunidad de estar aquí compartiendo con todos vosotros este debate, ¿no?, sobre el gobierno del dato. ¿Qué es el gobierno del dato? Casi nada, todo, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de gobierno del dato, hablamos de toda esa capa de gestión y de control alrededor de uno de los valores más importantes que existen a día de hoy en las compañías, que son los datos, ¿no? Entonces, esa protección, ese gobierno del dato conlleva que protejamos esa información, que velemos por ella, la privacidad, la regulación y todo el ecosistema para que la empresa pueda sacar el mayor partido de esa información, tanto en la toma de decisiones como a nivel económico, ya sea por reducción de costes o por incremento de ingresos, ¿no? Entonces, así como general. ¿Y Antonio? Sí, bueno, pues por añadir
algo a lo que ya hemos dicho, quizás desglosar la parte de conseguir que esos datos sean útiles para la empresa, que al final no deja de ser conseguir un modelo que sea explotable, que sea productivo, que sea útil y que sea sencillo, que pueda ser aprovechado por todas las áreas y que responda al propósito de la empresa. José Antonio, ¿algo que aportar? Pues estoy de acuerdo con lo que han comentado. Yo añadiría pues lo que ya se ha comentado aquí y lo que llevamos hablando pues durante todas las ponencias anteriores y lo que va a venir después. Es decir, al final todo lo que estamos hablando aquí converge en el dato. Es decir, al final todo lo que hablamos de ciberseguridad, todo lo que hablamos de las medidas de protección, todo lo que hablamos de análisis de riesgos, al final lo que el diamante es el dato. Es decir, otra cosa es que hay que pulir ese diamante, y saber realmente dentro de todos los datos que ha comentado Mónica que manejamos, realmente qué datos son los importantes, qué datos son los que hay que proteger por lo que hemos comentado aquí. Es imposible, es decir, y cada vez más generamos más datos y se crean datos nuevos. Entonces, pues todo ese ecosistema es el gobierno del dato. Es llegar y decir, pues lo que hemos comentado antes, es que no vale solo el CDO que sea el responsable del dato. No. Desde el primero hasta el último tiene que estar en ese gobierno del dato. ¿Y cuáles creéis que son los aspectos claves o ventajas que se tiene que tener en consideración para una adecuada gestión o gobierno del dato? A ver, yo un punto clave que creo, aunque a nivel teórico todos digamos que sí, es lo que conocemos como silos. Es decir, dentro de todas las organizaciones, aunque dentro del gobierno y la política y las normas y los procedimientos relacionados con el dato, pues ponemos unas pautas, ponemos unas directrices, pero luego, como se ha comentado aquí también, y creo que Vicente ha hecho un comentario, estamos las personas. Y las personas tenemos nuestros egos, tenemos nuestras necesidades y llegar y decir, oye, ¿y por qué este me va a decir a mí cómo tengo que manejar mi dato si yo llevo 20 años aquí haciendo esto, lo que sea? Entonces, creo que los silos, nosotros, por nuestra parte, nosotros lo llamamos reinos de taifa. Entonces, creo que es fundamental y clave que rompamos esos hilos y que todos, evidentemente siempre hay excepciones, pero que todos sigamos un bien común. Estoy de acuerdo con lo que comenta José Antonio, ¿no? Al final, el que a nivel de toda la organización haya una cultura data-driven es diferente. Una cosa es gestionar la información que tú tienes en tu área, en tu departamento, la que tú gestionas o generas, y otra cosa es tener una mentalidad en la que toda esa información te aporte valor. Y esa cultura data-driven en muchos casos no solamente es alineada con lo que tú tienes, sino con la información que maneja otras áreas, otros departamentos, y el poder darle una vuelta a cómo con todo eso lo meto en la coctelera y le saco el mayor partido posible para mi función, para mi negocio. Entonces, esa es la parte en la que hay que trabajar y que muchas veces es difícil pasar de los modelos tradicionales a modelos de gobierno del dato, ¿no? Has hablado de la coctelera, de meter ahí todos los datos en una coctelera, pues tenemos un experto en Business Intelligence. ¿Algo que objetar, algo que opinar sobre el respecto? Bueno, respecto a iba a decir que aparte de esa cultura data-driven es importante concienciar respecto al compliance, ¿no? Muchas veces esos silos, estos son mis datos, los he conseguido yo puedo hacer con ellos lo que quiera, ¿no? Eso es complejo y es imprescindible que desde la organización y desde el centro de la organización se conciencie a las diferentes áreas, a los diferentes responsables de que existe una regulación muy potente, de que sus negocios pueden estar dentro de ese ámbito y que es importante cumplirlo. Y eso enlaza mucho con la coctelera que hablabas, ¿no? El meter todos los datos de una empresa en una coctelera y que sea un self-service de todos los departamentos es complejo, no ya solo a nivel técnico, sino a nivel regulatorio. Muchas veces nos creemos que los datos que nos dan unos clientes pueden servir a otras áreas de la empresa, que es cierto, pero puede que el propósito por el que nos hayan concedido esos datos no es ese.
y en ese caso estamos incurriendo en una falta a la normativa. Es que eso es muy importante lo que ha comentado. Es decir, una cosa es el dato o la naturaleza del dato y otra cosa es el objetivo que tú tienes con ese dato. Es decir, para el mismo dato, diferentes áreas tienen diferentes objetivos. Entonces, todo eso hay que gobernarlo, hay que administrarlo y hay que gestionarlo. Es decir, y como ha dicho, o sea, yo estoy, es decir, dentro de todo esto que cuando hablamos de análisis de riesgos y de controles, yo soy un defensor aférrimo a lo que es formación y concienciación. Creo que es el control más barato y más efectivo que podemos tener y hay que formar y concienciar desde abajo. Es decir, no vale que tengas un CDO que esté muy concienciado, incluso la dirección, que es verdad que es un key control la dirección y que tiene que estar, pero si la base no está concienciada y no está formada, ya lo hablaremos, pero recoges lo que siembras. Entonces, si ahí es donde estás sembrando, entonces si estás sembrando mal vas a recoger algo que no te va a gustar. Eso va muy en línea con lo que han dicho en la anterior ponencia, ¿no? Puedes invertir millones y millones, eso lo dice mucho el CTO de nuestra empresa, que podemos invertir millones y millones en toda la seguridad que queramos, que al final si el empleado abre un email y clica en un enlace, se acabó. 10 millones y lo único que tenías que haber hecho es concienciar, enseñar y decir, oye, cuidado con estos temas. Desde luego. ¿Y qué aspectos consideráis que es necesario tener en cuenta para garantizar la confianza digital, ¿no? El evitar ese zero trust desde la perspectiva del gobierno del dato? Antonio. Pues aquí yo diferencio de dos lados. Respecto a la perspectiva del cliente, como he dicho, asegurar que esa normativa, que ese propósito para el que te conceden sus datos se va a cumplir y que la empresa es garante de esas reglas, de esas normas y de ese propósito. Desde el punto de vista de los empleados, creo que es importante, evidentemente, que sepan que esos datos están bien securizados, que tienen cierta calidad, pero sobre todo, y esto ya es experiencia propia, tienes que asegurarte de que sea un modelo que puedan comprender, bueno, hablo ya de un modelo de datos específico, ¿no? Pero que sea un modelo que puedan comprender, que sea un modelo que pueda ser productivo para ellos y que sea eficiente. No me cansaré de ver empresas y paradigmas en los que se tienen modelos de datos súper complejos que no son capaces de explotarse, ¿no? Entonces, creo que el adecuar ese diseño a la idiosincrasia de tu empresa es imprescindible. Mica. Yo añadiría dos conceptos. Uno, que considero importante para que la confianza esté tanto en la empresa como en los servicios que ofrece, que los datos sean tratados de forma ética, a que realmente no haya tratamientos en los que la ética no esté presente, ¿no?, dentro de la compañía. Y la transparencia. Hay que ser transparente con la parte de datos o información que vamos a extraer, el tratamiento que vamos a hacer de los datos para los terceros. Yo creo que antes, yo soy de ciberseguridad, ¿no? Tengo el gorro de ciberseguridad y sé bastante de privacidad. Y muchas veces tenemos como que la regulación nos coarta y nos limita muchas de las cosas que queremos hacer. Pero yo creo que el enfoque que está dando Europa no es ese precisamente, sino al contrario. Señores, todos tenemos a día de hoy mecanismos para garantizar la privacidad, la seguridad, podemos anonimizar, tenemos herramientas para gestionar los datos. No nos pongamos la excusa de que la regulación nos impide. Utilicemos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para sacar el partido necesario de los datos, pero con garantías. Pues evidentemente, si tengo datos personales, pues tendré que aplicar determinada regulación, ¿no? Como puede ser en Europa, GDPR, o en otros países, PIPEDA o lo que sea. Si tengo datos sectoriales, yo qué sé, de salud, pues tendré que aplicar otra regulación. Pero no nos limitemos a no analizar y obtener valor de la información porque nos coarte la regulación. Metémosla en la coctelera y veamos la mejor forma de poder orquestar todo eso. José Antonio. Pues poco más que añadir, o sea, yo diría, vuelvo a insistir, el dato, igual que hablamos de privacidad desde el diseño, seguridad en el diseño, pues el dato en el diseño, es decir, que cuando empecemos a construir algo,
sepamos la información que vamos a generar o la información que vamos a coger y tratarla, como estamos hablando, tratarla con el gobierno, con la gestión y con la administración que estamos diciendo. Entonces, muchas veces pensamos en el dato cuando estamos explotando el dato, no pensamos en el dato en la parte operacional. Y entonces realmente pues la parte operacional, y más en estos tiempos que nos movemos, pues eso cambia, o sea, eso es dinámico totalmente. Entonces lo que diría también es que pues tiene que estar en esa parte del diseño y tiene que a partir de la parte del diseño tiene que llegar con todo el ciclo de vida. Es decir, es un proceso continuo. Es decir, no es una foto fija que dice yo ya he hecho esto y ya está y lo dejo estático aquí. No, esto es dinámico y hay que estar encima de ello, hay que monitorizar esos datos, hay que ver, hay que crear indicadores y decir qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve. Un punto muy clave y muy importante es la depuración de los datos, es decir, tenemos millones de datos y tenemos bases de datos llenas de datos que dices hay mucho ruido ahí. Pues creo que una parte crítica de este gobierno del dato es limpiar y pues meter a todas las personas involucradas y decir, oye, mira, si es que esto, es decir, volvemos a lo del principio, es decir, pero ¿cuál es el dato crítico? ¿Cuál es mi dato? ¿Cuál es el que necesito? Pues ahí tenemos un gap porque generamos muchos datos, entonces eso hay que depurarlo continuamente. Es decir, ya no vale lo de antes de series temporales, 5 años, no, es que, y más con la pandemia, entonces es que, o sea, que voy a hacer un comparativo de antes de la pandemia a post-pandemia, dices, pues es que eso no me sirve de nada, es decir, ha cambiado el mercado, está cambiando continuamente, entonces yo creo que poner el dato en el centro de atención, es decir, hablamos de que pues lo que habéis comentado en terceras partes, stakeholders, sí, pero que los datos pues son de mis empleados, son de mis clientes. Si nos metemos ya en la parte de RSC, de responsabilidad social corporativa, ya hay otros datos, hay que manejar, o sea, es un mundo eterno. Entonces hay que tener muy claro, todos tenemos que tener muy claro realmente qué es lo que estamos manejando y qué queremos hacer con esos datos, pues para dar, por lo que yo creo que el dato es el que nos puede dar un valor añadido y una ventaja competitiva de llegar y decir, oye, el que maneje bien los datos es el que va a ganar esta carrera. Comentabas lo de hay muchos datos almacenados, tenemos que hacer limpieza de datos. Eso me ha venido a la mente incluso en mi vida personal, que hay veces que tengo ficheros, hay veces que tengo información y digo, no lo borro por si acaso, por si lo puedo utilizar mañana. Y así tengo cosas de hace 10, 15 años que no sirven para nada. Un símil de nuestra vida diaria, yo pongo el símil del trastero. Exacto, es decir, esto al trastero. Y tú, cuando bajas al trastero y dices, a ver, abro la puerta y se me cae todo. Digo, pues no esperar 5 años a decir, me voy a poner con el trastero. No. Tener el trastero también es una base de datos. Exacto. También habéis comentado muchos aspectos que siempre me vienen a la cabeza cuando estáis comentando los diferentes puntos de cómo se han accedido los datos, con qué finalidad tengo estos datos, a quién puedo ceder o no. Siempre me viene a la cabeza aquí RGPD y la verdad también has comentado tú, José Antonio, la parte del diseño, ¿no? Eso también me parece muy importante porque, por ejemplo, nos topamos que ahora intentamos cumplir lo más o lo mejor posible con RGPD en cuanto, por ejemplo, a, se me ocurre, bloqueo de datos. Y es una ardua tarea, por ejemplo, investigar todos los datos de, no te hablo de una gran multinacional, te estoy hablando a lo mejor de una pyme, o ni siquiera de una pyme, de una pequeña empresa. Es una auténtica locura la cantidad de información que tienen, que hasta ellos desconocen. ¿Qué tienen? ¿Dónde está? ¿Qué permisos tiene? Todo. Entonces, claro, nos ponemos a indagar, a buscar y vemos que cada día salen más cosas y eso implica más reuniones con los empleados, etcétera, etcétera, y eso pues es un auténtico monstruo que si no se hace bien desde la fase de diseño pues puede ser a la larga una auténtica locura. Claro, es ser preventivo, es decir, no sé, aquí hay una persona que muchos conocéis que es Pablo González, que dice que los controles, los que no son preventivos, los demás son de perdedores. Pues esto es lo mismo, es llegar y decir, oye, o eres preventivo o ya cuando llegues a depurar esos datos es una locura, o sea, ya va a decir, es que no llego. Y hablando todo un poco, ¿qué modelo de gobierno tenéis en vuestras empresas? ¿Existe algún área responsable de dicho gobierno? Pues es una buena pregunta. A ver, es una buena pregunta por lo que vuelvo a insistir. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Es decir, tú puedes haber definido un CDO, tú puedes haber definido un CTO, es decir, esto es la moda de las Cs. Es decir, todos queremos ser un C.
¿vale? Entonces, y lo que hemos hablado antes, es decir, pues lo que hemos hablado antes, que estoy totalmente de acuerdo. Oye, que ahora el CISO tiene que reportar al máximo órgano, pero te llega el máximo órgano y te dice, a ver, ¿a cuántos tengo que ver? Es decir, al final lo que nos está ocurriendo, y yo me pongo en la parte también del Consejo de Administración, es decir, oye, pero si es que no tengo tiempo, si es que tengo la agenda llena de reuniones con vosotros. Es decir, entonces, vuelvo a decir, esto es un enfoque holístico, es decir, es verdad que tiene que haber una persona que gobierne o que lidere o que organice esto y llámale CDO, llámale como quieras, es decir, pero tiene que haber una persona, pero como ha comentado anteriormente, o esa persona se habla con el CISO, se habla con el tal, se habla con el cual, o no vamos a conseguir absolutamente nada. O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Siempre y cuando además el CISO no sea el propio CDO de la compañía. Bueno, luego podemos hablar de eso, es decir, yo la parte de datos también la relaciono mucho con gestión de identidades y control de accesos, es decir, con puestos de trabajo, con funciones y con responsabilidades. Si no tienes bien definido eso, vas a manejar mal los datos, porque somos muchos y cada uno pues somos de nuestro padre y de nuestra madre. Maika. Pues nosotros en Ferrovial, ¿cómo lo tenemos orquestado? Hay un área de gobierno del dato, tenemos un CDO, y luego tenemos equipos de datos que están distribuidos a lo largo de la organización. Entonces seguimos un modelo de Hub Spock, se llama, que queda súper guay. Pero esto todo en inglés está... ¿Qué es esto? Pues al final, desde ese área de gobierno del dato, es desde donde salen las políticas, los procedimientos, se hace ese análisis de todos los datos de la compañía para meter los datos en catálogos y establecer esos productos de datos, establecer propietarios, ¿vale? Y se define el modelo de informar a toda la compañía que esos datos existen y facilitar mecanismos para poder compartirlos y sacarles el máximo partido, ¿vale? Y luego, pues los distintos equipos de datos distribuidos por los negocios tienen un papel importante a la hora de identificar toda esa información que puede ser compartida entre todos, cuál puede ser usada para el bien del negocio. ¿No? Los datos, es verdad que a lo mejor el origen inicial pueden tener información personal o no. O sea, no nos olvidemos que siempre nos vamos a GDPR, pero a lo mejor yo lo que me interesa analizar como empresa es, para lanzar un nuevo servicio, un nuevo producto al mercado, las zonas donde puede ser ese producto más demandado. Un sector de la población concreto. O que no está cubierto por la competencia. O sea, que no todos los análisis de datos van focalizados a extraer a la parte de datos personales, ¿no? Entonces, bueno, así es como lo tenemos orquestado. Y esto pues es un modelo datamesh distribuido, ¿no? Donde una parte central y después el resto de la organización va consumiendo. Pues en nuestro caso es muy similar al vuestro. Es un modelo centralizado que se ejecuta distribuidamente, pero sobre todo porque Savis es particular, es una empresa que es particular en el sentido de que interviene prácticamente en todos los puntos de la cadena del negocio inmobiliario. Es decir, podemos estar gestionando activos residenciales, activos comerciales, pero también estamos diseñando para oficinas, estamos ofreciendo servicios a inquilinos y se están haciendo valoraciones. Es una de las empresas que más valoraciones inmobiliarias y de patrimonio hace en España. Entonces, todos esos negocios se gestionan de una manera súper específica, pero todos están íntimamente relacionados. Es decir, la información de unos es útil para los otros. Entonces, existe como Ferrovial un gobierno centralizado, que como hemos dicho se encarga de políticas de acceso, el Active Directory, políticas de seguridad, políticas de RGPD, se encarga de la infraestructura y al lado de ellos, que eso sería tecnología, estamos las personas de innovación que nos encargamos más de la extracción, explotación y transformación y análisis de los datos, ¿vale? Somos los que proveemos realmente, los que estamos en contacto con los negocios para proveerles el servicio de análisis o el servicio que necesiten. Pero luego cada área es la que realmente diseña y cataloga en función de tanto de seguridad como de utilidad para el negocio la estructura de datos y el modelo de datos.
Incluso son ellos los que alimentan ese modelo en muchos de los casos, salvo que sea una fuente externa que nosotros podemos atacar de forma digital o que podemos comprar o cualquier cosa similar. Es el propio negocio el que va alimentando esas fuentes de datos. Por eso es muy importante, por eso es importante tener en cuenta cómo está distribuida tu empresa para poder diseñar el modelo de gobierno. Y es un poco lo que tenemos. Perfecto. También comentabas, José Antonio, antes el tema de que había muchos datos, era un trastero, el qué me quedo, qué me dejo de quedar, que es importante, ¿no? Aquí, entonces, vosotros, en vuestras organizaciones, ¿se ha identificado lo que se considera el dato crítico o la información crítica y la habéis clasificado o tenéis definido una política de clasificación del dato? En nuestro caso sí, pero vuelvo, es decir, evidentemente tú tienes que tener un etiquetado de la información y del dato y en función de ese etiquetado, pues ver los atributos de esos datos y darles la relevancia que tienen que tener esos datos. Es decir, en nuestro caso, pues os pongo, pero volvemos a lo mismo, un ejemplo, el Corte Inglés, parte de distribución, el stock. Pues el dato de stock es fundamental y crítico, ¿vale? Pero el dato del stock llegas y dices, pero ¿cuántas variables tiene el dato del stock? Es decir, desde que entra una mercancía hasta que yo vendo esa mercancía, ¿qué es todo lo que ocurre? Ocurren millones y millones de transacciones y millones de transacciones que son millones y millones de datos. Es decir, no es lo mismo una entrada de un proveedor que un surtido, no es lo mismo una entrada de muestra que una entrada de mercancía para vender, no es lo mismo un movimiento de recuento, no es lo mismo un traspaso al gasto, no es lo mismo un traspaso entre centros. Es decir, llegas y dices, oye, el dato del stock, sí, el dato del stock. ¿Y qué es el dato del stock? Es decir, es lo que hablamos, o es el tema de los datos, de los metadatos, que dices, pero al final, ¿qué es el dato? Es decir, cuando la filosofía esa de dato único, y dices, vale, sí, dato único. Pero lo que han comentado los compañeros, es decir, primero llegas y dices, oye, ¿quién es el data owner? Es decir, dentro del Corte Inglés, ¿quién es el dueño del dato del stock? Joder, el almacén, la tienda, el comprador, el vendedor, ¿quién es? Entonces, vuelvo a insistir que está muy bien las normas, los procedimientos, eso para mí es parecerlo, pero hay que serlo. Y serlo es remangarse. Es remangarse y para remangarse hay que ser muy torero. Entonces, es la vida real. La verdad es que no te envidio nada, ¿eh? Siendo sincero. Maika. Sí, nosotros lo que hicimos en primer lugar fue precisamente juntarnos con las áreas de negocio y hacer pues una catalogación de los datos, ver qué era importante, ¿no?, para el negocio y hacer una clasificación vinculada al data owner, identificar el data owner y poder generar pues un inventario con toda esa información para también que la compañía conozca, ¿no? Esto, la parte de no solamente tiene que gestionarse el dato de forma centralizada en un punto y que la oficina de gobierno del dato tenga todo y ya está, no se queda ahí, ¿no? La idea es que se pueda realmente aprovechar para cubrir las necesidades, ¿no?, del negocio, siempre considerando, como comentábamos antes, el tipo de dato, la clasificación que tiene, temas regulatorios, etcétera. Eso siempre tiene que estar ahí. Y quién tiene que acceder, ¿vale? Pero que no sea por desconocimiento el que esté circunscrito el dato a un silo sin tener visión los demás de él, ¿no? Entonces, de ese análisis pues salió el catálogo de datos, ¿no? Y fue, podemos decir, el origen de todo el gobierno que va detrás. Sí, pues nosotros en referencia a la catalogación serían en 3 niveles. El primer nivel, el que han compartido, que es el de negocio, el data catalog de toda la vida, de, oye, estos son, el dueño de este dato es este departamento, esta persona, su importancia, a qué se aplica y demás. A nivel de compliance, que ya sería a nivel de, nos han proporcionado este dato para esto, puede salir a estos determinados áreas o no, o es totalmente hermético o tiene que tener un nivel de seguridad específico.
A nivel, un poco enlazando con lo que habéis dicho del trastero, ¿no? Porque es que lo del trastero a mí, como soy la persona que se encarga de eso, me da pánico, porque el trastero está muy bien, pero por ejemplo en almacenamientos cloud hay que tener en cuenta qué tienes en ese trastero, ¿vale? En los almacenamientos cloud nos cobran por procesamiento, por almacenamiento y por tamaño, ¿no? De ese almacenamiento. Entonces, y por transacción. Entonces, en ese trastero tienes que tener muy claro qué es lo que vas a utilizar inmediatamente, que suelen ser 2 años, 3 años, dependiendo del negocio, qué es lo que tiene que estar en tu data mart, quizás en tu data warehouse. ¿Qué es lo que puede que tengas que utilizar próximamente, ¿no? Que es al final tu data lake, aunque también lo utilices de forma más analítica, y tu almacenamiento, y dentro de ese data lake tu almacenamiento hot, que es el inmediato, por así decirlo, y qué es lo que no vas a utilizar probablemente en años, o que si lo utilizas no vas a necesitarlo de forma instantánea, sino a 3, 4 meses, o lo que necesites, que es al final pasar ese almacenamiento a cold, a frío, almacenamiento en frío. Todo eso supone ahorro de costes y creo que es súper importante. Tienes que tener muy claro cuál es tu ciclo de vida del dato, que es básicamente eso, definirlo. Y tu gobierno del dato debería incluir una política de ciclo de vida del dato. Sobre todo si es un modelo cloud, es imprescindible. Y luego, una particularidad en Savills, que yo lo conocía en Savills ya, no lo había visto antes, es tenemos un scoring para nuestros datos, un scoring respecto a fuentes. Es decir, cómo de fiable es ese dato que hemos conseguido. ¿Por qué? Porque dentro de Savills, pongo un ejemplo muy claro. Si estamos hablando de un negocio residencial, tenemos una fuente de datos que es el registro de la propiedad, cuya información es 100% fiable. Es decir, yo sé que ha habido una transacción en un determinado inmueble con unas determinadas características, en una determinada zona, y sí puede haber un flujo alternativo de dinero que no quede registrado, pero al final es innegable que eso ha existido. Pero puedes tener otras fuentes de datos, como decía antes, nuestros negocios alimentan sus propios modelos, tienen sus interfaces y sus sistemas para poder proveer al modelo central de datos. Puede ser una nota en prensa, y la nota en prensa puede hacer referencia a la venta de un edificio en una zona por un determinado precio, pero la nota de prensa puede ser falsa, puede haber habido alguna equivocación, incluso la persona que lo ha metido manualmente ha podido tener algún fallo. Entonces, respecto a eso, establecemos un scoring de este dato es muy fiable o este dato, la fuente es... tenemos nuestras dudas, ¿no? Y es básicamente un porcentaje. Eso es abrir otro melón, ¿no? El tema del fake data, que podemos estar aquí también otra vez horas y horas hablando. ¿Y cuáles serían las principales medidas o controles de seguridad que habéis implementado para proteger o para garantizar el adecuado gobierno del dato? Sí, como siempre, que empiece. Vale. Bueno, respecto... El propio scoring ya es una medida, ¿no? Pero una de las cosas que también hacemos es cada departamento tiene al final diferentes perfiles. Uno de los perfiles que tenemos es el rol validador. Es decir, esos negocios pueden introducir registros, transacciones que consideren importantes. Yo diría que casi cualquier persona puede llegar a introducirlo dentro del sistema, pero esa transacción no queda validada y así queda marcado. Es decir, si una persona accede a esos datos, se descarga un CSV, se descarga una hoja de Excel o incluso si va a un informe, esa transacción, ese registro queda marcado como no validado, aparte de su propio scoring, ¿no? Y hay unos perfiles que se encargan de velar por ello, aparte de todas las medidas técnicas que pueden ser, oye, hay campos que tú no puedes introducir registros en determinados campos, o el tipo de datos, que eso ya es propio del data catalog, ¿no? Estos datos tienen que ir dentro de estos tipos, pero el perfil validador se encarga de hacer que esa transacción sea eficiente, que además también se encarga un poco de decir si esa transacción puede estar publicada o no, de hecho, porque, como hemos dicho, hay gente que puede decir, enterarse ya sea de boca o de oídas, oye, he oído en valoraciones que esto ha costado tanto, o que tiene este precio, o que tiene estas rentas. Eso no debería pasar nunca. Entonces, nuestros perfiles validadores se encargan precisamente de que eso no pase, de que esas transacciones, si tienen que estar dentro de ese departamento, no puedan salir al modelo central. Carmen. Pues nosotros utilizamos una mezcla, ¿no?, de medidas. Algunas de ellas pueden ser el control de acceso a los datos, otras pues más las típicas de seguridad, técnicas de anonimización, de cifrado de determinados datos. No todos los datos tienen el mismo nivel de sensibilidad ni hay que protegerlo de la misma forma, ¿no? Y bueno, eso es algo que cada vez es mayor la tendencia a ir hacia ahí. Bueno, pues hay determinados datos que a lo mejor sí que puedo compartir y otros que a lo mejor solamente los tienen que ver 2 personas. El poder llegar a esa granularidad a nivel de dato
es algo que hace años no lo teníamos y las herramientas de mercado cada vez lo ponen más a nuestra disposición y es hacia donde hay que ir, ¿no? Para proteger un poco y poder cumplir con todos los requerimientos que tiene el dato alrededor y que nos obliga a nosotros mismos, ¿no? Para garantizar la seguridad y privacidad. ¿Alguna medida más? A ver, estoy de acuerdo con lo que han dicho. O sea, hay medidas técnicas, medidas organizativas. Al final, lo que implantamos o lo que queremos implantar es pues la pirámide que conocemos todos. Es decir, tenemos procesos, tecnologías y personas. ¿Vale? Pues ahí hay que poner esos controles en tanto en los procesos como en la tecnología como en las personas. ¿Vale? Más en las personas, es decir, en el dato más en las personas. Y entonces lo que hemos hablado, que orientaras hacia la persona. efectivamente, pues comentarlo. porque somos humanos. ¿Qué medidas técnicas también? Pues encaminadas a ayudar a las personas, es decir, en lo que hemos hablado de depurar los datos o que lo que siembras es lo que recoges, pues básicamente, por ejemplo, en el Corte Inglés se genera mucha información con las personas, es decir, entonces establecer procesos robotizados, es decir, o toda la gestión documental, automatizarla y decir, oye, ¿por qué tengo que tener, aparte de que liberas personas y liberas recursos, es decir, ¿por qué tengo que tener aquí un regimiento? Me estoy pues al departamento de contabilidad de proveedores y decir, oye, ¿por qué tengo que tener aquí un regimiento con facturas que encima puedo tener errores humanos? Pues todo lo que puedo automatizar lo automatizo, ¿vale? Entonces es medidas, pero medidas de formación y de concienciación, es decir, pues dentro del rol o de las responsabilidades que tiene el responsable de transformación de negocio, pues se le ha puesto el rol de decir, oye, que tú eres el que tienes que liderar la gestión del cambio en la organización, en las personas, para esta filosofía y para este gobierno del dato. Es decir, es el juego entre el rol del responsable de transformación que apoya toda esta transformación que tenemos a nivel tecnológico y a nivel de dirección y que sea el nexo de unión con todas las áreas de negocio. Es decir, pues como ha comentado, es decir, no, esto ya barro para mi casa, es decir, el Corte Inglés, con perdón, es solo vender camisetas. O sea, el Corte Inglés, os podéis imaginar que en cualquier sector o en casi todos los sectores que hay en este santo país, de una manera o de otra está el Corte Inglés. Es decir, nos dedicamos a gestión de hoteles, nos dedicamos a viajes, nos dedicamos a seguros, nos dedicamos a financiación, nos dedicamos a distribución, nos dedicamos a logística, nos dedicamos a suministros de energía y más, y más, y más, y más. Y todo eso son datos. Es decir, yo tengo la suerte de que pues, estoy en el departamento de auditoría y es un departamento corporativo. Somos auditoría del grupo El Corte Inglés. Y he tenido la suerte de que he mirado procesos de, como digo yo, de vender camisetas a procesos logísticos, a procesos de fabricación de cocinas. Fabricamos cocinas. Entonces, todo eso es mucha tela. Desde luego. Y dentro de vuestra organización, ¿qué áreas están involucradas para establecer estos controles y garantizar el adecuado gobierno? Comentabas, pues Antonio, la parte de auditoría, vosotros os encargáis de controlar un poco, pero ¿quién tiene la batuta de nosotros decir, no hay que nos hacerlo encargamos así y de así? controlar un poco, es decir, esto es auditoría. Si las áreas tienen recursos limitados, auditoría los tiene más. Es decir, auditoría el problema que tiene es que para ejecutar sus planes de acción y para eso, es decir, siempre te llegan y te dicen, bueno, ¿y qué? ¿El retorno? A ver, el retorno te lo tengo que contar y el retorno es lo que vas a perder, como no hagas esto. Pero si tú tienes, o sea, todos los que estamos en la parte de control o en la parte de cumplimiento, tenemos una batalla perdida con la parte comercial y con la parte, o sea, tenemos todo esto, toda esta regulación, todo eso nos va a ayudar pues a tener una palanca más de decir, oye, dame a mí un poquito. Pero nosotros, o sea, la tercera línea es aseguramiento, es llegar y decir, pero como primera o segunda línea no estén en esto,
poco podemos hacer. Es decir, cuando tú como auditoría haces una revisión, haces un informe y estableces con el auditado una serie de planes de acción, de mejora, para muchas veces te llega el auditado y te pone el mismo y te dice, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, pero ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿dónde tenemos recursos para hacer todo esto? Vuelvo a insistir en la parte de puestos de trabajo, de funciones y responsabilidades. Pues ahí también en todas las organizaciones, creo, no solo en la mía, hay un gap de decir, pero realmente tenemos bien definidos los puestos de trabajo, las funciones y responsabilidades, no tenemos duplicidades, no estamos, que sí, que en determinados casos estamos cambiando gorras. Entonces, en esto vuelvo a insistir, esto es enfoque holístico y tiene que estar implicado absolutamente todo el mundo, unos con mayor o con menor relevancia, pero o estamos todos a una, o como es, Fuenteovejuna. Sí. ¿En Ferrovial cómo lo hacéis, Mari Carmen? Pues estoy de acuerdo con lo que está diciendo José Antonio, porque al final no solamente puedes dar la responsabilidad del control al área que gobierna el dato, porque los datos tienen que fluir por la organización y con estos modelos al final lo que necesitas es que distintas partes de la organización ayuden a establecer controles, tanto de forma operativa en las tres líneas de defensa que comentábamos antes, ¿no? Entonces, en nuestro caso tenemos al equipo de gobierno del dato. Con respecto a las medidas de seguridad y controles, está las áreas de ciberseguridad. Tenemos a los equipos de datos, que son los que en última instancia aplican esos procedimientos y esas formas de hacer en el día a día, en su trabajo con los datos, y luego los departamentos de aseguramiento, de control. En nuestro caso es, como ya lo he explicado un poco antes, ¿no? Pero bueno, cada área está implicada dentro de su día a día. Luego la parte de tecnología se encarga de todo lo que hemos hablado, bueno, política de roles, acceso a los datos, seguridad, infraestructura, con ayuda de legal, compliance. Y por nuestra parte, dentro de innovación, tendríamos todo lo que refiere a la explotación, extracción, transformación, explotación del dato. Es un poco distribuido también. Vale, y para terminar, lecciones aprendidas, consejos, recomendaciones que hayáis tenido o que queráis dar a los asistentes. ¿Formar a las personas? No, eso sí, pero... No, bueno, pues yo por mi parte, mi experiencia principal es sobre la parte de producción, ¿no? Más que de compliance o seguridad. Y siempre digo lo mismo, sencillez y eficiencia en el modelo que se diseñe y que tenga un propósito, como ha dicho antes Juan Antonio. No me cansaré de entrar, antes es que estaba en consultoría, ¿no? Y no me cansaba de entrar en empresas en las que te decían, no, es que tenemos un modelo con 3 capas de data lake, tengo un data warehouse, luego tengo unos data marts que cada uno tiene un modelo galaxia, esto acaba en un informe que tiene 150 medidas, cada medida con 20 líneas de código. Y digo, joder, ¿y qué mostramos en el informe? Y dice, las ventas del mes pasado. No al lugar, ¿no? Hagamos modelos simples, modelos sencillos, modelos que sirvan a nuestro propósito. Si tienes que mostrar las ventas del mes pasado, ahórrate todo lo demás y coge directamente el transaccional. Entonces, ese es mi consejo, ese sería mi mayor consejo. Va a evitar mucho dinero, mucho proyecto que acaba en nada, redundancias y sobre todo va a posibilitar que los usuarios utilicen vuestros sistemas, porque otra de las grandes barreras que yo he visto es eso, tú le das a un usuario, ya sea experto o no sea experto, y le das un modelo de datos tan complejo como el que he explicado, entras en un informe, ves 150 medidas y ya puedes ser un experto en datos que dices 150 medidas, no sabes ni por dónde empezar, la mitad empiezan por fecha de creación de contrato, fecha de venta, fecha de... no te aclaras. Entonces, pensad en vuestros usuarios y diseñad en función de lo que necesitan, no en función de lo que penséis que van a necesitar. Yo creo que uno de los principales retos, sobre todo para las empresas que no han nacido ya con una cultura del dato, las que tienen los datos acumulados desde hace no sé cuándo y que cada departamento considera que esos son sus datos y que el análisis que se hace es muy de mi operativa, de lo que ha pasado el último mes o la comparativa con el último año, pero que no tienen una visión de interrelación de información y de análisis para poder sacar conclusiones más allá de su trabajo, ¿no?
¿no? Lo que se requiere pues eso es un cambio de cultura, es la participación de todos los actores, que no tienen por qué ser todos los actores de la compañía, porque no todo el mundo en su día a día necesita saber qué datos tiene la compañía y analizar para sacar partido de ellos, pero sí por lo menos las personas clave, los actores clave, tienes que formarles, tienes que darle herramientas para que conozcan las posibilidades que ofrecen los datos y te puedan aportar, ¿no? Pues yo... Aparte de formar las personas... No, esa parte no. Yo me voy a ir a otra parte que no tiene nada que ver. O sea, yo el consejo que daría es paciencia. O sea, ser muy paciente, Tiempo, dinero. ser empático, ser asertivo. Es decir, tienes que saber escuchar. Es decir, no hay una única verdad ni hay una única solución. Entonces, creo que esas tres partes que sirve para todo, es decir, no para los datos, sino sirve para todo, pero creo que es fundamental y fundamental también sentido común. Y a partir de ahí, ser constante, es decir, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Desde luego. Pues nada, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y opinar de estos temas que son muy interesantes. Y damos por terminada la mesa redonda. Perfecto. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias a los tres. José Antonio, María del Carmen, Antonio, gracias.